Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Josías Clasen. Les estoy hablando aquí desde el norte de África, Ceuta, justo lo que suelo llamar la frontera de tres reinos, que al mismo tiempo es la puerta o el camino entre dos mundos un poquito diferentes, pero que siguen en contacto hasta el día de hoy. La idea es reflexionar en estos días, reflexionar en este tiempo sobre cómo vivimos nuestra espiritualidad, cómo seguimos, cómo conocemos a Dios en esta situación, en este contexto de pandemia, en este contexto de alarma, en este contexto de permanecer en casas y de poco a poco aprender a salir también. Y la palabra que me viene a cada momento a la mente es la pregunta del Salmo 2: ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? En la Biblia de las Américas dice: ¿por qué se sublevan las naciones? ¿O por qué se sublevan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas o buscan cosas que están vacías de contenido. Y si pensamos en la respuesta que Jesús nos da a eso, en Juan 14:1, Jesús le dice a los discípulos que están preocupados, que no entienden qué es lo que viene, no entienden lo que les están planteando de una pronta muerte, de una resurrección, no entienden lo que tienen por delante. Y en medio de eso Jesús en Juan les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás, que es la voz de la humanidad, la voz de la duda, la voz del cuestionamiento que no debemos dejar de hacernos nunca, para de esa manera confirmar lo que es nuestra fe, comprenderla al ser confrontados por Dios. Tomás le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta confrontación de Jesús, esta determinación de quién es y de cómo podemos llegar al Padre, que se plantea de manera directa y concreta a Tomás, tal vez no encaja bien en un mundo que responde más a la pregunta del Salmo 2, de la gente amotinada, de la gente intentando rechazar o no aceptar cosas que le son impuestas o cosas que le son dadas, o simplemente una realidad que nos es adversa y que no la habíamos planificado. Una posverdad, un mundo donde todo lo que decimos es relativo, es válido para mí pero no válido para otros. Un mundo donde tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, y cada quien podemos vivir libres en ese contexto. En un mundo así sigue teniendo sentido la respuesta de Jesús. El camino al Padre está en Jesús. El camino al Padre es en una relación. El camino al Padre lo encontramos en Jesús mismo, que no solo es camino, es en sí mismo la verdad. Como decíamos antes, en una época de posverdad. Él nos habla de ser la verdad, de confiar en Él como la verdad, de hallar en Él la verdad, esa verdad que nos hará libres. Pero también es la vida. Y hoy la pandemia, el virus, la enfermedad han puesto sobre la mesa la realidad de la muerte. La tenemos delante. Por mucho tiempo la hemos querido negar, la hemos querido esconder, la hemos querido posponer. Pero la muerte está ahí. Nuestra finitud está ahí. Y esta situación lo que hace es ponerla en los medios de comunicación, es ponerla en boca de todos, es utilizarla como argumento para convencernos a nosotros mismos de que debemos quedarnos por un bien común. Pero esa muerte está puesta ahí delante, nos recuerda nuestra finitud. Y frente a esa finitud humana, frente a ese sufrimiento humano, frente al dolor
que podemos tener por la falta de otro, frente a la incertidumbre que podemos tener por si nos tocara a nosotros, y si me toca a mí, ¿qué? Y entonces, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo voy a llevar esto a mi casa? Frente a esto, la palabra de Jesús sigue siendo la misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Poco a poco vamos a ir encontrando soluciones, poco a poco vamos a ir construyendo respuestas. Pero mientras construimos estas respuestas en proyectos de salud, en proyectos planeados por gobiernos, que a veces funcionan mejor, a veces no, en donde tenemos que ir construyendo nuestra respuesta a la incertidumbre, en medio de eso, la certidumbre que podemos tener es de tener en Jesús el camino, la verdad y la vida, y saber que podemos llegar al Padre a través de Él. El Salmo 2 también dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como respuesta a la incertidumbre, al amotinamiento, a la preocupación, al vaciamiento que vivimos. Pidámosle al Señor, Él nos dará por herencia las naciones, pero vivamos en Él y sigámosle a Él, y de esa manera encontraremos la vida, viviremos la vida, encontraremos al Padre. Que Dios les bendiga.